Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, ministro. Dios le bendiga más. La lección número 26 es la que culminamos ahora los adultos, ¿verdad? Dice, la fidelidad agrada a Dios. El último de los profetas que vamos a estar viendo aquí es Malaquías. Malaquías, el último de los profetas menores que tenemos ahí, ¿verdad? De lo que venimos compartiendo. La fidelidad que agrada a Dios. La base bíblica la tenemos en el capítulo 3, versículo 13 al 18, aunque entonces la lectura final, el antifonal, tenemos versículos 2 y 3 del capítulo 4. Podemos tomar la Biblia. Como le decía, Diverto tiene computadora, pero yo no. Entonces conmigo tienen que ir con su material en mano y Biblia en mano. Capítulo 3 del libro de Malaquías, el versículo 13 en adelante. Vamos a leer la palabra, ¿verdad? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a darle gracias al Señor por sus palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus palabras. Ellas son vida, mi Dios, ellas son verdad. Ellas son más cortantes que toda espada de doble filo. Ellas penetran, Señor, a lo más íntimo, Señor, de cada uno de nosotros. Disciernen, Señor, hasta los pensamientos, las intenciones de nuestros corazones. Señor, en tu mano estamos. Santifícanos y perfecciónanos a través de ella. Aumenta y fortalece nuestra fe, Señor, y glorifícate en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, ¿verdad? La fidelidad que agrada a Dios. Nosotros tenemos 3 objetivos. El primero dice, saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Cuando nosotros hablamos a través de la palabra, nos vamos a encontrar que solamente en Dios hay 2 grupos. Los que le sirven y los que no le sirven. Los que están en el camino ancho y los que están en el camino estrecho. Los que van para el cielo y los que van para el infierno. Aquí en la Biblia no hay intermedio. O estamos en un lugar o estamos en el otro. O estamos a la derecha o estamos a la izquierda del Señor. Entonces Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Si nosotros optamos por, a pesar de creer en Dios, llevar una vida que no va de acuerdo a sus palabras, ¿verdad? A sus mandamientos, entonces eso va a traer una consecuencia a nuestras vidas.
Si nosotros optamos por ser obedientes al Señor y servirle, entonces también nosotros vamos a tener un destino que está plenamente determinado en la palabra de Dios. Así que Dios nos advierte a través de su palabra cómo debemos conducirnos y cuál va a ser el final de acuerdo a la decisión que cada uno de nosotros tome. El Señor nos ha dado a nosotros la libertad de elegir si le servimos o no le servimos, si creemos o no creemos. Y si nosotros diciendo que le creemos, desobedecemos, entonces, ¿verdad? Lo perjudicado vamos a ser nosotros. Así que ahora en estos tiempos que estamos viviendo, realmente son tiempos de reflexión para nuestras vidas. Yo cuando estudiaba la clase, leía, realmente veía la diferencia, cómo el Señor hace una diferencia entre el que es y el que no es. Ahora mismo nosotros tenemos muchos meses que no nos estábamos congregando. Comenzamos a congregarnos los domingos. Pero sin embargo hay personas que todavía uno no la ha visto ni un solo día, ni un solo domingo. Entonces ahora es un tiempo realmente donde se está zarandeando y donde nosotros tenemos la oportunidad todavía de ordenar nuestros pasos, sabiendo que si no lo ordenamos, al final no hay nada que nos justifique. Nosotros en un momento dado podríamos justificarnos echándole la culpa a otras cosas, pero Dios conoce los corazones, Dios sabe cuál es nuestra intención, cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra disposición, ¿verdad?, a servirle y a estar delante de su presencia. Entonces nosotros estamos en un tiempo ahora mismo que para autoanalizarnos, ordenar nuestros pasos, poner nuestra vida, ¿verdad?, orientada a lo que es la fidelidad y el servicio a Dios, porque las consecuencias de no hacerlo son inminentes en nuestras vidas. Dios perdona, pero para eso necesita un ante el servicio a Dios, ante la obediencia a la palabra, entonces eso va a traer también consecuencias a nuestra vida. Saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Cuando nosotros leemos aquí el libro de Malaquías, nos damos cuenta que no le está hablando a un pueblo inconverso, a una persona que está ajena. Es a personas que estando dentro del pueblo creen que le sirven a Dios, pero realmente están lejos de lo que es obediencia a la palabra de Dios. Un pueblo que se llama ser creyente, que se llama ser, ¿verdad?, servidor del Señor, pero que está ajeno a lo que es la perfecta voluntad de Dios. Así que cuando Dios reprende, cuando Dios disciplina nuestras vidas, lo que está buscando es que nosotros volvamos a Él y ordenemos nuestros pasos, para que, ¿verdad?, podamos tener acceso a todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. El segundo objetivo dice, comprender que Dios premia a quienes le sirven. Nosotros sabemos que el Señor viene y trae galardón para su iglesia. Nosotros sabemos que nosotros tenemos una vida eterna que se nos ha prometido. Hay un grupo, como dice el libro de Apocalipsis, que va a salir de la gran tribulación y va a ser salvo, pero solamente eso. Sin embargo, nosotros que estamos aquí, estamos a tiempo de que el día que el Señor venga con sus galardones, nosotros estemos ahí como parte del pueblo que lo va a recibir. Hay recompensa, hay premios y Dios se agrada del que, ¿verdad?, le obedece y hace su voluntad. El tercer objetivo dice servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, que Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le hace un llamado que ha perdido el primer amor. Entonces, en un momento dado, que tal vez estamos dentro, ¿verdad?, y queremos hacer la voluntad de Dios, pero no hay ese fervor, esa pasión por lo que es hacer la voluntad de Dios, de servirle, de hacer su obra, de ser canal para bendecir a otros. Es posible que muchos nos quedemos estacionados en una posición medio cómoda y nos enfrentemos los retos que nos conlleva a nosotros ser siervos del Señor. Así que a la hora de servir, nosotros vamos a permanecer fiel siempre. Nosotros estamos llamados a ser fiel siempre y estamos llamados a servirle al Señor. Cuando uno sirve con entusiasmo, realmente el amor de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. No es igual usted hacer una obra con una cara triste o andar con un rostro amargado o andar con una cara, ¿verdad?, de guapesa, como un truño, como dicen por ahí, a que usted cuando habla, cuando saluda, cuando le sirve a alguien, lo haga con la manifestación del amor. Como decía el apóstol Pablo, que si hablamos
O sea, podemos entregar todo lo que nosotros tenemos y si no va acompañado del amor, de nada sirve. Podemos entregar nuestra vida y si no lo hacemos con amor, de nada sirve. Somos como un címbalo que resuena, ¿verdad? Entonces somos huecos, es lo que la palabra nos quiere decir. Así que a la hora de nosotros tomar esa decisión de ordenar nuestros pasos en Dios y perfeccionarnos y dejar que Dios nos perfeccione, porque nosotros estamos para crecer. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que estamos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y todavía nosotros estamos aquí y ni parecido estamos. Pero estamos llamados a doblegar nuestra voluntad, a darle paso al Señor en nuestras vidas y obedecer todo lo que aprendamos, todo lo que conocemos de su palabra, comenzar a ponerlo por obra para que el carácter de Cristo se vaya forjando en nosotros y demos fruto digno de arrepentimiento. Así que a la hora de nosotros servirle al Señor, hagámoslo con entusiasmo, hagámoslo con pasión, pidámosle al Señor que nos llene de su amor, de su gracia, para nosotros realmente todo lo que hagamos pueda ser recibido por el Señor. Cuando Pablo habla, por ejemplo, que hay obras que van a ser quemadas, y de verdad eso está ahí en la palabra de Dios, porque hay hojas que van a ser como jarasca, hay obras que cuando la pasen por el fuego no van a permanecer. Entonces es triste que uno pase la vida haciendo obra o queriendo, ¿verdad?, hacerla, y a la hora de que estemos delante del trono, entonces nuestras obras perezcan porque ninguna fueron adornadas con el amor. Así que está lo que es la parte del compromiso con nuestro prójimo y con Dios, está la parte de lo que es nuestra entrega para que el Señor nos use como canales de bendiciones. Por ejemplo, el Señor, cuando terminó su obra y dijo consumado es, después de la resurrección, la palabra de Dios nos enseña que el Señor está sentado a la diestra del Padre. Una persona que está sentada realmente está descansando porque ya terminó su obra. Entonces, ¿a través de quién es que el Señor va a hacer su obra aquí en la tierra? Es a través de nosotros, la iglesia. Nosotros somos las vasijas, nosotros somos los canales que Dios va a usar para que la obra del Señor sea manifiesta, para que esas almas que acabamos de orar puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que si alguien a nuestro alrededor no conoce a Cristo y se pierde, no sea porque no le dimos testimonio de lo que era el evangelio en nuestras vidas, sino porque ellos tomaron la decisión de no servirle al Señor. Acuérdense que Dios no obliga a nadie. Cada quien tiene que tomar su propia decisión de seguir sus pasos o no seguirlo. El Señor es un caballero, el Señor con cuerdas de amor nos atrae a su presencia, pero el que las cuerdas de amor le son extendidas y ni así la aprovecha, realmente ese es su problema, pero no es el de Dios. Pero también si nosotros le hemos dado testimonio de la verdad de Cristo en nuestras vidas, entonces también estamos libres de culpa. Esa sangre no cae sobre nuestra cabeza. Así que nosotros tenemos una oportunidad todavía, ya que el Señor no ha tocado la trompeta y estamos aquí en la tierra, de dar testimonio, de serle fieles al Señor y servirle con amor, servirle con entusiasmo, porque eso va a glorificar su nombre. Dentro de la verdad central dice que Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Nosotros sabemos que los ojos de Jehová están puestos ¿sobre quién? Sobre los justos, y sus oídos al clamor de ellos. O sea, no, como decía el Salmo 139, que antes del vientre, o sea, ya el Señor tenía planes con nosotros. Y el Señor tiene propósito con nuestras vidas. Y el Señor conoce nuestros corazones. Así que Él no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Dios conoce cada una de nuestras intenciones. Dios conoce realmente lo que nosotros queremos. Y si de verdad le amamos, a Dios no le podemos fingir, con Dios no podemos ser hipócritas, a Dios no le podemos engañar. Y Él no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Él realmente nos va a recompensar a nosotros conforme a cada una de nuestras obras. Y debemos serle fiel porque Él permanece fiel. Malaquías 3:18, que el texto dice que entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Nosotros ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo.
nosotros hemos sido perdonados, a nosotros hemos nacido de nuevo. La mayoría de nosotros se nos ha puesto la mente de Cristo. Y el que esté conectado en esta noche, que todavía no ha tomado una decisión por el Señor, hoy es un día de salvación para su vida. Hoy es un día de reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Es una oportunidad que Dios le da en esta hora para recibir el mensaje de gracia. Así que después que nosotros nacemos de nuevo, después que el Señor viene a nuestras vidas, nosotros también recibimos uno de los dones que es discernimiento. Y nosotros estamos llamados a diferenciar lo que es justo y lo que es malo. Nosotros estamos llamados a diferenciar el que le sirve a Dios del que no le sirve. Hace poco yo tuve la oportunidad de estar compartiendo con alguien que se crió en la iglesia, por muchos años cantaba en la iglesia y supuestamente está en la iglesia. Y llegó el tema del aborto dentro de lo que estábamos. Yo decía, qué triste ver que las mamás solamente tienen autoridad de los niños cuando están en el vientre, según las leyes actuales. Mientras esté en el vientre, una mamá puede ir, abortar su hijo, matarlo, y no es condenado por las leyes humanas de la mayoría de los países ahora mismo. Sin embargo, después que el niño nace, entonces hay un código del niño donde se le quita la autoridad a los padres sobre los hijos y hasta darle una pela, entonces es malo. Matarlo no es malo, pero entonces criarlo correctamente es malo. Entonces estamos en un tiempo que a los malos se le está llamando bueno y a los buenos se le está llamando malo. Y yo veía a esa joven cómo discutía y decía que si una mujer es violada, ningún juez le puede impedir que una mujer aborte, porque si yo no estoy buscando un hijo y esa es la única causa que ponen como válida para aprobar el aborto. Yo le decía a ella, pero ¿cuántas mujeres son violadas? O sea, hay tantas mujeres violadas en el mundo para condenar a todos los niños a la opción de que sean muertos y asesinados por sus padres y por médicos que están llamados a cuidarlo cuando nazcan. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo donde los valores se están socavando. Es posible que nosotros nos esté tocando vivir una generación donde tenemos que tener principios firmes, voluntad firme, para nosotros no ser movidos. Porque mucha gente busca la forma de justificar situaciones que son totalmente violentas a lo que es la palabra de Dios. Ahora mismo hay demasiadas cosas que la gente está probando. Cuando yo estaba pequeña recuerdo que en la iglesia católica estaba prohibida planificarse. Y ya eso ni siquiera los evangélicos lo prohibimos. ¿Y qué es lo que es la planificación? Es esterilizar a las mujeres para que no tengan hijos. Y desde que se esteriliza a las mujeres para que no tengan hijos, ¿qué pasa? Libertad sexual. Antes la gente se cuidaba más de tener relaciones fuera de su casa, fuera del matrimonio, porque podía quedar embarazada o no querían más hijos. Ahora, como hay esterilidad en base a medicamentos, entonces se le ha dado una libertad sexual a la gente increíble. Antes, para tener hijos había que tener sexo, ahora no. Ahora hay gente que puede tener hijos sin tener sexo. Por eso vemos personas homosexuales como Ricky Martin y personas así, alquilando vientre para tener hijos y criarlos dentro de una pareja de homosexuales. O mujeres lesbianas criando hijos como pareja lesbiana. Entonces, están pasando tantas cosas a nuestro alrededor que ya en muchos hogares hay hijos homosexuales o hay hijas lesbianas y la mayoría de la gente lo toma como normal. Y si un papá cristiano le pone el límite a esas relaciones en su casa, entonces se le ve como que muy fuerte o que es mala, porque el amor de Dios está por encima de todas esas cosas. Y el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces estos son tiempos que nosotros necesitamos estar firmes en lo que hemos creído. Nosotros debemos conocer la palabra. Si nosotros de verdad queremos ir al cielo,
debemos mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, la coyuntura que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Yo esta mañana veía algo con relación que a la bandera ahora le quieren poner como algo que tiene que ver con la homosexualidad, con el símbolo LGTB. Entonces alguien decía, entonces antes eran todos los dominicanos, ahora ellos no son dominicanos, que hay que ponerle un pedacito aparte a la bandera. O símbolos aparte. Porque si algo representa a todos los dominicanos, está todo el mundo incluido. El justo y el injusto. Entonces, ¿por qué hay que comenzar a identificar cada cosita? Y son millones de millones que están dedicando a derribar todo lo que son nuestros valores morales. Y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Vendrán tiempos de verdad en los cuales habrá personas que la mayoría habrán perdido la visión, pero Dios siempre va a tener un pueblo, va a tener un remanente. Elías creía que quedaba solo él en aquel tiempo, y sin embargo quedaban miles que no habían doblado su rodilla a Baal. Pero no doblar la rodilla a Baal no es fácil. Eso lleva de coraje, lleva determinación, lleva fidelidad en nuestros corazones y saber que nosotros estamos aquí en la tierra, pero nosotros tenemos una visión que es para el cielo que nosotros vamos. Que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, nuestra recompensa está en el cielo. Nosotros estamos aquí en la tierra como extranjeros, como advenedizos. Nosotros no somos parte de este mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como no somos del mundo, no podemos ser partícipe de todas las cosas que estamos yendo en este momento. Yo he escuchado personas que dicen que creen en Dios, que entienden que si legalizan la droga se va a usar menos, porque ese es parte del problema de este momento también. Quieren legalizar la droga y hace mucho que están en eso. Y usted oye personas que dicen que creen en Dios, que es mejor que la legalicen, porque si se paga impuestos y se normaliza el asunto de la venta de las drogas, va a haber menos consumo de drogas y va a haber, eso es mentira del diablo. Todas las cosas que no se le hacen resistencia, realmente lo que van a seguir avanzando y arropando la tierra. Así que nosotros como creyentes, Dios quiere que seamos fieles. El Señor quiere que le sirvamos con entusiasmo, porque hay gente que no le sirve a Dios por no ir al infierno, pero el asunto es que eso no te lleva a impedir que llegue al infierno, porque a Dios le sirve por amor, no por miedo. Nosotros debemos tener un amor genuino para poder aguantar estos momentos y estas circunstancias que están viviendo en estos momentos. Así que dentro de los dones espirituales está el discernimiento. Y nosotros estamos llamados a saber, a identificar lo que es justo, lo que es malo. Nosotros estamos supuestos a identificar quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Muchas veces, cuando si es una persona que no es familia de uno, uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y si es familia de uno, comienza a justificarlo. Realmente en estos tiempos hay que definirse y hay que glorificar a Dios en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro caminar. Porque declarar inocencia donde no la hay, realmente no nos exime a nosotros de culpabilidad. Y Cristo viene pronto, por lo que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones y abrir nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener la fuerza de seguir hacia adelante y poder mantenernos firmes. A mí me gustaría leerle un poquito, ¿verdad?, de lo que habla aquí sobre el libro de Malaquías, y después entremos a la lección, ¿verdad?, de la parte bíblica. Dice que Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, Malaquías queda ahí, termina y comienza Mateo, que es el próximo, que es el Nuevo Testamento. Dice que fue contemporáneo o vivió un poco antes que Nehemías. Al igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, tuvo una recia personalidad que se evidenció en la manera como protestó contra la falsa religión, las injusticias sociales y la conducta pecaminosa. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Malaquías, ahí encontramos cómo el Señor arremete contra los sacerdotes, porque no tenían realmente consagración.
A la hora de hacer los sacrificios lo hacían como quiera. Le llamaban Señor, pero no había obediencia. Entonces, después, por ejemplo, el capítulo 2 habla de la infidelidad, la inmoralidad. Ahí es que cuando hablamos y damos clases sobre el matrimonio, hablamos, ¿verdad?, sobre los yugos desigual, pero también el Señor habla sobre el divorcio y esas cosas que Él lo aborrece. Cuando hablamos de la conducta pecaminosa, es realmente la condición de pecado. Dice que la situación espiritual de la ciudad capital, Jerusalén, sencillamente era desastrosa. Prevalecía un evidente cinismo, una apatía notable hacia la palabra de Dios y una impiedad que competía con la de las naciones paganas. Esta condición espiritual de la nación repercutió en que en su economía. O sea, nosotros sabemos que el pecado trae maldición. El pecado no trae prosperidad. Ningún cristiano que permanezca en pecado, usted lo va a ver prosperando. Realmente la condición va a ir de mal en peor. Esta condición espiritual de la nación, dice, repercutió en su economía, ya que Dios no bendice ni prospera a quienes le deshonran. Como no había la opulencia que en su carnalidad ambicionaban, se quejaban contra Dios. O sea, eran personas que llamándose creyentes de Jehová, se quejaban por su condición, culpándolo de injusto y de no cumplir lo que le había prometido. El libro abunda en preguntas y respuestas. O sea, uno comienza a leer a Malaquías y ves preguntas que el Señor le hace, preguntas que le responden y así sucesivamente. Dice preguntas de parte del pueblo con las cuales pretendían justificarse y respuesta de parte de Malaquías para probarle lo inconsistente de sus razonamientos. Me gustaría que tomaran la Biblia en el capítulo 3, versículo 13. Los que no tienen la Biblia, si tienen material a mano, pueden tomarlo. Y vamos a ir revisando algunos de los versículos. El versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido, ¿qué? Violentas. Usted se imagina delante de Dios, nosotros hablándole al Señor con asperidad y hablándole como quiera. El Señor le dice a través de Jeremías, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas. Y ellos dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Oiga, el profeta lo está confrontando y le dice de parte del Señor que sus palabras han sido violentas contra él. Pero hubo humildad en los corazones, hubo un reconocimiento del mal. No. Ellos entonces preguntan, ¿qué hemos hablado contra ti? El Señor lo está confrontando y ellos están justificando. Adán le echa la culpa a Eva le echa la culpa a la serpiente y nadie es. Habéis dicho, entonces el Señor le dice, ¿cuáles han sido sus palabras y cuál ha sido su mal? Por demás es servir a Dios. Oigan, un pueblo de Dios. Dice, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A mí me gustaría que buscáramos algunos versículos en la palabra de Dios. En el Salmo 1, nosotros tenemos que dice, el Salmo 1, 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Jehová dice que el bienaventurado es el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que bienaventurado es aquel que medita de día y de noche y se deleita en la ley de Dios. Y sin embargo, en Malaquías, estos llamados servidores del Señor le decían que no valía la pena servir al Señor,
ni andar afligido delante de su presencia. Porque bienaventurados eran los soberbios. O sea, ellos entendían que ellos andaban bien y sin embargo vivían mal. Y aquellos que eran pecadores, que eran soberbios, habían sido prosperados. ¿Tenían estas vidas realmente la visión de Dios y la ley de Dios en su corazón? ¿De verdad estaban, dice, qué aprovecha que guardemos tu ley? ¿Realmente estaban guardando la ley de Dios? ¿Realmente estaban en obediencia a la palabra? ¿De verdad estaban afligidos delante del Señor? En el libro de Mateo, capítulo 5, nosotros tenemos lo que conocemos como el sermón de la bienaventuranza. Los que tengan su Biblia, lo pueden buscar ahí de un prontito. El sermón de la bienaventuranza dice, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Un soberbio es pobre en espíritu. O sea, tenían ellos discernimiento realmente de la palabra de Dios. Ellos están llamando bienaventurados a los soberbios. Y sin embargo, la palabra dice que bienaventurado es el pobre de espíritu. En el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran. En el verso 5 dice, bienaventurados los mansos. En el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el 7, bienaventurados los misericordiosos. En el 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Un pecador tiene el corazón limpio. O sea, ¿dónde estaba la visión del pueblo en ese momento? Dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores. El 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ellos eran los que estaban llamados a ser bienaventurados, no los pecadores. Así que nosotros podemos ver cómo estaba el pueblo ajeno a lo que es la palabra de Dios. Mi llamado en esta noche es a nosotros reflexionar y nosotros mirarnos a la luz de la palabra. Por ejemplo, cuando el tabernáculo fue hecho, ¿verdad? En el desierto, cuando Moisés venía de camino de Egipto a la tierra prometida, después del altar del sacrificio había una fuente antes de entrar al tabernáculo, donde se lavaban las manos. Esa fuente es una simbología de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia y lo que nos santifica a nosotros, si nosotros dejamos que ella haga la obra en nuestras vidas. Entonces, si ellos, según el versículo 14, guardaban la ley y andaban afligidos delante de la presencia de Dios, como su visión iba a estar extraviada, iban a ver como bienaventurados los pecadores y realmente ellos no. Entonces ahí nosotros podemos distinguir en nuestras vidas, o sea, ¿cuál es mi posición como cristiana? ¿Dónde yo estoy ubicada? O me pasa como el salmista, que cuando iba a entrar a la verdad, abrió los ojos y despertó. En esta noche, a mí me gustaría que los que estén en esa posición, que se sientan que porque son cristianos, hay gente que dice, no, porque después que yo soy cristiano me pasa de todo. Después que yo soy cristiano me deja la familia, los amigos no me quieren, me botan del trabajo, antes yo estaba en abundancia, ahora tengo necesidad. Bueno, si tus ojos están en la tierra, eso es así. Si están en el cielo es diferente. Bienaventurados los que por mi causa, ¿verdad?, son perseguidos y lo vituperan. Grande es el galardón al reino de los cielos. Entonces hay personas que se victimizan cuando llegan al evangelio y ven lo que dejaron y su visión no la ponen en lo que recibieron. Nosotros estamos llamados a ver lo que hemos recibido. Nosotros en Cristo somos nueva criatura. Nosotros en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Nosotros en Cristo somos perdonados. Nosotros en Cristo tenemos vida eterna. Nosotros en Cristo nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Nosotros en Cristo, los ángeles del cielo son nuestros mensajeros. Nosotros en Cristo, ubicados bajo su sombra, estamos bajo el abrigo del Altísimo. Si nosotros guardamos la ley de Dios, Él viene a morar en nuestras vidas. Los tres en la persona del Espíritu Santo. Quien me ama y guarda mi mandamiento. Nosotros haremos moradas con Él y vamos a posar en Él.
Entonces, ¿cuál es mi visión? Voy a ver el amigo mío que era drogadicto, que ya no me hace caso, o el que bebía o bailaba conmigo, que ya no baila. Esa es la pérdida que yo estoy lamentando. En lo que quería verme era corrupta, o vestida desnuda, o andando, hablando con mala palabra, haciendo cosas indebidas, fumando, usando droga. Esas son las cosas que yo voy a extrañar. Entonces tenemos que saber en quién hemos creído y en cuál de la posición estamos. ¿Tenemos imagen de piedad o realmente somos piadosos? ¿Tenemos imagen de haber sido lavados con la sangre de Cristo o realmente hemos nacido de nuevo? A veces hay personas que están años en la iglesia y no se le ve un cambio radical en su vida. Hay gente que tiene años en la iglesia, o tenemos, y una persona no puede hablar con sinceridad delante de ellos porque todo es una ofensa y todo le hace daño. Años en la iglesia y seguimos siendo chismosos. Años en la iglesia y seguimos siendo problemáticos. Donde no se nos ve realmente el rostro de Cristo reflejado en nuestra cara. Así que nosotros tenemos que definir de qué lados estamos. De los que aparentemente le servimos al Señor y creemos que le estamos sirviendo y que estamos bien, pero andamos totalmente en contra de la palabra, o realmente estamos del lado de los que decidimos consagrarnos y serle fiel hasta la muerte y hacer su voluntad por encima de las circunstancias adversas que se presenten en nuestras vidas, sabiendo que nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Por demás es servir a Dios, dice el verso 14. ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Oiga, ¿que de qué aprovecha? Hay gente que quiere ir al cielo, no se quiere quedar en el arrebatamiento, pero quiere vivir aquí en la tierra como le dé la gana. Y realmente no es así. Aquí hay dos extremos. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Pero no entre Lucas y Juan Mejía, porque aquí no hay purgatorio. Aquí hay cielo y hay infierno. Y nosotros decidimos si le servimos o no le servimos. Ya el amor de Dios fue demostrado en la cruz del Calvario. Ya el precio fue pagado por nuestra redención. Ya nosotros hemos sido aceptados a través de Jesucristo. El Señor dijo que nadie iba al Padre sino a través de Él. Cada uno de los que estamos conectados en esta noche tenemos el privilegio y la bienaventuranza de que se nos ha predicado a Cristo, que se nos ha mostrado el camino de salvación. Y ahora nosotros somos los que tenemos que tener una decisión. Los que son de Cristo han muerto al pecado. Somos crucificados en la carne y tenemos que tener una decisión firme de querer ir al cielo, pero sobre todo de querer agradar al Señor aquí en la tierra. El Espíritu Santo mora en un cuerpo que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que su corazón tiene la actitud, la disposición de servirle. No importa la edad, no importa la condición económica, no importa la raza. Lo único que el Señor quiere es que nosotros le sirvamos de corazón, que nosotros le amemos y se lo demostremos a través de la obediencia a su palabra. Verso 14. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Realmente va a poder escapar alguien que no le sirva al Señor y no haga su voluntad? Jamás. No es bienaventurado el soberbio. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra. Nosotros no podemos pensar que le vamos a bendecir o que Dios va a bendecir y va a premiar a las personas que están a espalda a Él. No. El que persiste en el pecado y no se agrada de hacer la voluntad de Dios y no se decide,
realmente va a tener condición de perdición. El verso 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. O sea, dentro de este grupo, o sea, dentro de esta ciudad, había un grupo que entendía que le servía a Dios, pero realmente no lo hacía y su visión estaba distorsionada de lo que es la palabra y la voluntad de Dios. Pero como siempre hay un remanente, había un grupo que amaba al Señor, temía a Jehová, y cuando hablaron unos a otros, dice que Jehová lo escuchó y lo oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿Qué nosotros tenemos aquí? Cuando se habla, por ejemplo, Ediberto ayer hablaba de la Santa Cena, ¿verdad? Y se hace en memoria. Es un tipo de memorial para nosotros recordar el sacrificio de Cristo, pero que también el Señor viene. Aquí dice que Jehová lo escuchó a ellos cuando hablaban, ¿verdad? Ellos temían al Señor, pero dice que fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. O sea, hay un testimonio de servicio que está plasmado para las futuras generaciones. Nosotros mismos, como creyentes, cada uno en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, podemos tener un libro de memoria de un servicio genuino al Señor, un testimonio vivido de nuestra salvación, de nuestra creencia, de nuestra fe. ¿Cómo va a ser que hay personas que están en un lugar y la gente no sabe que son cristianos? O si no, que llegan a un lugar donde todos son inconversos y a los 2 o 3 días ya están haciendo lo mismo que hacen a los demás. Por ejemplo, yo he escuchado decir en el supermercado que hay personas que desde que entraron al supermercado se descarriaron. ¿Y fue el supermercado que lo descarrió? No. Yo estoy en ese mismo supermercado, Joselito está en ese supermercado, Cecilio está en ese supermercado, Heriberto está ahí, y está Jenny, está Ángel, está Pedro, y ya vemos muchísimo. Todo el que se afloja y se descarría, no es porque entró al supermercado, esas son excusas. No es porque entran a la universidad, esas son excusas. Se descarrían, se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque descuidan su vida y su dedicación a Dios. Descuidan su consagración, descuidan su búsqueda al Señor. Cuando Dios nos planta a cada uno de nosotros en un lugar específico, en la escuela, en el liceo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, es para que alumbremos, es para que llevemos un testimonio, es para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable. No es para ir a ensuciar su nombre, no es para ir a difamar el evangelio, no es para ir a ensuciar lo que Dios ha hecho en nosotros. No, todo el que se descuida y se aparta es porque quitó su vista y se alejó del único que lo puede mantener firme y en santidad. Dios no nos va a obligar, no va a haber excusa. Todo el que entró al supermercado debió ir a dar testimonio fue, y a dar testimonio de santidad, a dar testimonio de glorificar el nombre del Señor. Hay lugares donde las personas trabajan y le impiden ir en falda. Hay lugares donde la persona trabaja y le impiden predicar, y sin embargo todo el que está en el supermercado puede ir en falda, puede predicar, puede coger momentos de oración, tiene cristiano cada rato dándole soporte, no está solo. Entonces se descarrió y se apartó porque su corazón lo desvió a otras cosas y se descuidó. Ni el supermercado culpable, no es Ediberto culpable, no soy yo culpable, no es Joselito o Cecilio culpable. Lo menciono nosotros 4 y Jenny también, que es jefa de un departamento, Ángel de otro, porque normalmente si una persona no cumple y lo cancelan, ya la culpa se le echan a uno, no al mal que hizo. Hay personas que dicen, ¿quién te lo dijo? No, el problema no es quién me lo dijo, es que tú hiciste, es por tu condición que se te está amonestando. Entonces, normalmente andamos buscando culpable, andamos buscando excusa. Aquí ellos buscaban ¿qué? Que su condición de pobreza o su condición, ¿verdad?, en la que se sentían, entonces esa era como la causa por la cual, ¿verdad?, no valía la pena servirle al Señor. Entonces veían que personas prosperaban, eran impías y estaban bien y se veían bien y prósperas.
Entonces ellos no eran, su condición no era miserable o de pobreza porque los otros prosperaban. No, era por su condición espiritual que estaban lejos de la bendición de Dios. Entre más nos alejamos de Dios, más nos alejamos de la bendición. Entonces, ¿cómo nos va a ir bien? Por ejemplo, yo voy a la boda de Sara y Franklin. En medio de la cuarentena, la familia cercana, y esa boda se dio preciosa. Preciosa. Dios lo honra. Y sin embargo, hay muchachos que tú lo ves que quieren casarse, pero no quieren sujetarse a ninguna regla. Quieren llevar amores como si fueran impíos. Sin normas, sin nada. Descuidado así, a la talalala. Entonces después quieren ver un fruto que no fue en base a una siembra. Si yo tengo un terreno, no lo siembro, no lo cuido, yo no puedo buscar fruto donde no he sembrado nada. Yo no puedo buscar un fruto saludable donde no he cuidado el terreno. Entonces nosotros tenemos un compromiso de servirle a Dios, apartarnos y consagrarnos para Él, obedecer a su palabra. Entonces nosotros vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. A Josué el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Pero le dice, ¿verdad? Que no se mueva ni a derecha ni a izquierda. Él le hará prosperar en su camino y todo le saldrá bien. ¿Pero a qué lo llama primero? A la obediencia. Y después va a venir la prosperidad, va a venir la bendición. Pero si me aparto del camino del Señor, los hijos, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Es honrar a sus padres, y si honramos a los padres, honramos a Dios. Y sus días serán alargados. Entonces quieren vivir toda una vida, no quieren morir, quieren que le vaya bien, pero no honran a sus padres. Entonces nosotros tenemos que aprender nuestras palabras y hacer como Josué, enseñarle a nuestros hijos y enseñarle a nuestras casas para que se ponga por obra y el nombre de Dios sea glorificado. Porque las consecuencias de la falta de crianza a nuestros hijos la vamos a sufrir nosotros también. Cada vez que un hijo fracasa, porque yo no lo eduqué o no lo formé conforme a la palabra, también esas consecuencias van a venir a nuestras vidas. Así que como cristianos, la bienaventuranza está en hacer la voluntad de Dios, la bienaventuranza está en servirle al Señor, mantenernos firmes, ¿verdad? Y seguir hacia adelante. Nosotros tenemos en el versículo 17 que dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. ¿Pero quiénes? Los que le temen a Jehová, los que piensan en su nombre. Esos son su especial tesoro. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe. ¿Cuál es el día de Jehová? ¿Cuál están esperando a Cristo? Yo estoy esperando al Señor. Hay un día, habla la Biblia, el día que Él actúe, entonces ellos son especial tesoro. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como el horno, y todos los soberbios, oigan el fin de los soberbios, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Los que saben de banistería, la estopa, eso le pegan un chin de candela, mire, eso quema. Dice, aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Oiga, vea, el soberbio de raíz que se va, más lo que temen mi nombre, ¿qué va a pasar? Nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Nosotros tenemos el privilegio, ¿eh? Y en sus alas traerá salvación. ¿Cuáles son salvos? ¿Cuáles son redimidos? ¿Cuáles han sido lavados por la sangre de Cristo? Hoy es el día para los que no lo han hecho y los que están desviados de la visión de Dios, también que vuelvan sus ojos al Señor, que den una media vuelta. Dice, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Cuando una gente anda saltando como un becerrito de la manada, hay gozo, hay gozo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día, vuelve y repiten, que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. A mí me gustaría que buscáramos un versículo bíblico que está en el libro de Isaías, y voy a terminar aquí. Isaías 5:20. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20.
dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que en esta noche, ¿verdad? Voy a dejar al pastor. Mi deseo es que todos nosotros podamos andar en la dirección correcta, que todos nosotros tengamos el discernimiento y que tengamos la fortaleza de a lo malo decirle malo. No todas las cosas nosotros podemos consentirlas. Hay cosas que hay que resistirlas. Muchas cosas van a dar en nuestra vida y tienen que chocar, porque nosotros no estamos para conducirnos con la corriente del mundo. Nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a glorificar a Cristo y a predicar sus virtudes. Nosotros no somos el sacerdocio que estaba ahí en el libro de Malaquías. Nosotros estamos llamados a ser el verdadero sacerdocio. Un pueblo que fue comprado a precio de sangre y que tenemos una misión aquí en la tierra y es de predicar a Cristo y nosotros glorificar su nombre. Que Dios nos bendiga, nuestro pastor, con cada uno de nosotros. Sí, buenas noches, buenas noches. Dios nos prosiga bendiciendo. Dios te prosiga bendiciendo, ministra Carmen Arelis. Que la gracia de Dios sea contigo y con los tuyos. Dios premia a los fieles conforme a Malaquías y castiga a los infieles. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sed fiel, sed fiel, sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sed fiel, sed fiel, sed fiel, sed fiel. Aleluya. Es un imperativo que el Señor le dio al ángel de la iglesia de Esmirna. Le dijo: va a pasar, ha pasado, vas a caer en la cárcel por 10 días, pero oye la palabra mía: sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si le somos fiel, si le somos fiel, si le somos fiel, si le somos fiel, Dios contesta la oración, la oración, la oración. Dios contesta la oración si le somos fieles, si le somos fieles, si le somos fieles, si le somos fieles, si le somos fieles. Dios contesta la oración, la oración, la oración. Dios contesta la oración si le somos fieles. Como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo que conteste la mía. Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo que conteste la mía.
Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo que conteste la mía. Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo que conteste la mía. Hombre fiel Jeremías, por 40 años. Cuando dijo voy a tirar la toalla, el Señor se metió en su corazón, lo redargulló y se volvió, prosiguió. Y a los 40 años, entonces el rey le dijo a su capitán, llama a Jeremías y dile que él quiere, que lo que él quiere se le va a dar. O sea, finalmente en esa batalla Jeremías salió siendo premiado, hizo la voluntad del Señor y sobre todo la corona de gloria. Que Dios me lo bendiga a todos. Levante la mano allá por su fidelidad y por nuestra fidelidad. Padre bueno, gracias por tu pueblo. Si tú no nos ayudas, nosotros no podremos, porque tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer en tu buena voluntad. Así es que prodúcelo, Padre. Ese querer de hacer tu voluntad, Dios mío, para que nos juntemos con esa corona de gloria, para que nos llevemos esa victoria que tú tienes para con nosotros. No permita que nada ni nadie, Padre, reprende el poder del diablo y cualquier otra negatividad, Padre, repréndela en el nombre de Jesús. Que tu gracia sea sobre todo. Mira aquellos que en esta hora están enchufados, están conectados, que todavía no te conoce, que se entreguen a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.